¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Díaz Peralta. Soy estudiante de la Ingeniería de Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla. El día de hoy les traigo una nueva práctica, el cual lleva por nombre detector de números. Esta es de la materia de electrónica digital. Para ello necesitamos el siguiente problema, el cual nos dice implementar y modificar el proyecto realizado en el ejemplo 1, de tal modo que se agreguen dos salidas más. La salida G para detectar números entre 4 y 6, la salida H para cuando se detecte el número 7, el cual será representado por el siguiente circuito. Hablando del ejemplo 1, nos mostraba tres entradas, como lo vemos en la imagen, A, B y C. La única diferencia es que solo teníamos la salida F, el cual solo detectaban los números menores de 3. Para poder realizar este circuito es necesario guiarnos por la siguiente tabla de verdad, la cual, como podemos observar, nuestra salida F está representado, como se mencionó anteriormente, los números menores de 3. Para este ejercicio se le agregaron las dos salidas G y H, la cual G representará los números entre 4 y 6 y la salida H representará el número 7. Como podemos observar, el número 4, cuando nuestra entrada sea 1 y nuestras dos entradas B y C sean 0, se activará nuestra salida G, al igual con el 5 y 6, respectivamente con sus propias entradas. Para ello, al guiarnos en esta tabla podemos realizar el siguiente programa, el cual realizaremos primeramente nuestro encabezado. Agregaremos nuestra librería que se utilizó con anteriormente. Generaremos nuestra entidad colocando nuestras entradas A, B y C, que son nuestras entradas, y F, G y H, como anteriormente se mencionó, son nuestras salidas. Generaremos la arquitectura del programa, dando como condiciones a la entrada F. F será 1 cuando A y B sean 0, o también cuando A sea 1, B, perdón, A sea 0, B sea 1 y C sea 0. Y si no se cumple eso, entonces F será 0. G será 1 cuando A sea 1 y B sea 0. O también cuando A sea 1, B sea 1 y C sea 0. Si no, G será 0. Para la variable H, para que sea 1, entonces A, B y C tiene que ser 1. Si no, H será 0. Gracias a esto podemos realizarlo por la tabla de verdad que se mostró anterior. Después procedemos a compilar
nuestro programa. Nos saldrá esta ventana y después realizaremos el diseño del circuito gracias al RTL Viewer, el cual nos manda este circuito, el cual nos indica que nuestro circuito es favorable. De ahí podemos pasar a nuestras gráficas, el cual nos habla sobre el periodo de nuestro circuito, el cual nuestra entrada se le cambiará sus variables tanto A, B y C. Estamos en un periodo de 50 nanosegundos. Nuestra entrada A tendrá un periodo de 40. Nuestra entrada B tendrá un periodo de 20 y nuestra entrada C un periodo de 10. Para posterior ejecutar nuestra simulación y obtener como resultado la simulación, el cual nos habla más específicamente en las salidas. Aquí tenemos la representación de A, B y C, el cual tenemos nuestro ciclo, y aquí tenemos otro ciclo, el cual en cada uno cada uno de esos ciclos o periodos nuestras salidas nos estarán mandando una señal respectivamente. Por ejemplo, con la tabla de verdad nos habla de que para el 0 se tiene que activar la salida F cuando A sea 0, B sea 0 y C sea 0, y tenemos una salida en F de 1. Después para el 1, A es 0, B es 0 y C es 1. Y nos da nuevamente en la salida F un 1. Y así respectivamente con todos los números. Ahora, lo que procede es que gracias a estos resultados podemos cargar nuestro programa a nuestra placa FPGA.